Buenos días, chicos. Mi nombre es John Freddy Hernández, soy uno de sus tutores de lectura y escritura académicas. El objetivo de este video tutorial es hacer como un sondeo de todo el trabajo que hemos llevado durante los tres cortes sobre el ensayo. Y este sondeo se hace para el tercer y último encuentro presencial que se iba a llevar del 4 al 8 de mayo. Entonces, la intención es que sigan este video paso a paso para que puedan desarrollar tanto las correcciones que ya les hemos hecho, como afinar el texto final, el ensayo final, para subirlo a Turnitin, ¿sí? Es importante que sigan estas indicaciones. Entonces, voy a empezar a compartirles pantalla y vamos a hacer un repaso de las tres situaciones o elementos, o más bien, las tres actividades que se han centrado en el trabajo del ensayo y en su estructura. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Primero que todo, de la actividad que tiene que ver con el foro del ensayo, que lo hicimos en la semana, ese lo hicimos en la semana M, 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 M1S3, ¿listo? Entonces, ese foro es bien importante porque en este foro lo que nosotros hicimos fue dar a conocer la tesis que íbamos a desarrollar. Recuerden que para desarrollar esa tesis, a algunos de ustedes, ustedes completaban la tesis y después la desarrollaban y yo les hacía las diferentes correcciones. Ahora les quiero compartir pantalla de esta guía de la actividad para que recordemos de qué manera se debía estructurar la hipótesis. ¿Listo? Entonces voy a volver a compartirles pantalla, pero ya en este caso me voy a centrar en la guía de esa actividad. Recuerden que esta guía de la actividad, para construir la tesis, teníamos que tener en cuenta tres partes: el tema, la tesis incompleta y la tesis completa, que era lo que ustedes debían crear, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta que, ¿por qué nosotros hicimos mucho hincapié en lo de la tesis? Porque queríamos que ustedes aprendiesen a delimitar muy bien su tema. Recuerden que nosotros les dimos cuatro temas y en esos cuatro temas ustedes tenían que tomar una tesis incompleta y completarla. La intención es que su tesis quedara de esta manera, como aparece en el ejemplo. Entonces, tenemos una afirmación, ¿sí? Tenemos el conector y tenemos la razón de esa afirmación. La razón de esta afirmación, esta última parte era la que ustedes debían hacer, recuerden, y es la más importante porque es la parte desde la cual ustedes van a desarrollar toda la estructura argumental de su ensayo, ¿sí? Por eso, esta actividad era fundamental para el desarrollo del ensayo, porque si ustedes no tenían una tesis, no podían llevar a buen puerto el desarrollo de cada una de las partes o de la estructura del ensayo. Eso en cuanto a la actividad del foro. Ahora, quiero compartirles ahora la semana de la siguiente semana a esa, o bueno, o la siguiente actividad que me interesa que tengamos en cuenta, que es la referente a lo que es el párrafo de ejemplo. Esta actividad de párrafo de ejemplo, como había una actividad de párrafo de autoridad, tenía una estructura que se veía en este modelado, ¿sí? En este modelado, ustedes eh, encontraban la estructura que deben trabajar en los tres párrafos de argumento de su ensayo. O sea, la premisa, que en este caso es un poco extensa, el conector o el indicador argumental, que en este caso es el indicador de ejemplo, por ejemplo, ¿sí? La prueba, o sea, en este caso el desarrollo del ejemplo, ¿sí? Que estamos hablando de dos o tres situaciones en relación con el tema, el conector, ¿sí? Al final, y análisis de la prueba, ¿sí? Como pueden ver aquí, la premisa, el indicador argumental, la prueba, el indicador de conclusión y la conclusión. Como pueden ver, esta es la estructura de los párrafos de ejemplo.
muchos de ustedes, cuando presentaron su borrador de ensayo, no tuvieron en cuenta esta estructura. Y nosotros, la intención es que ustedes trabajen y desarrollen esta estructura en sus párrafos de argumento. ¿Por qué? Ocurren errores muy comunes en el desarrollo de los textos argumentativos y son los siguientes. El estudiante no plantea una premisa, entonces no se sabe qué desarrolla el estudiante a lo largo del párrafo. Segundo, el estudiante no articula las partes de su premisa siguiendo o teniendo en cuenta el uso de la coma y del punto y seguido. Entonces no se diferencia o cuándo termina la premisa o cuándo empieza la prueba y así sucesivamente. Tercero, no desarrolla la prueba, ¿sí? Lo que pasa es que el estudiante se queda hablando de la premisa, ¿sí? Pero no muestra o no justifica la premisa utilizando una prueba, sea de autoridad, sea de ejemplo, sea de causa, sea de analogía, etcétera, etcétera, ¿sí? Y un error muy común que casi todos cometemos es que ponemos la premisa, ¿sí? Ponemos el indicador, ponemos la prueba, pero no hacemos el análisis. Entonces, ¿qué pasa? El argumento no se cierra. Y entonces se queda desarrollando la prueba, pero la prueba no tiene ningún cierre, ningún análisis en relación con la premisa y con la prueba que desarrolló. Eso esta parte es muy importante. Ahora, en el ensayo final, ustedes tienen que alargar más este análisis. Este análisis debe ser más extenso, ¿sí? Porque la intención es que la prueba tenga un mejor desarrollo. En algunos de ustedes, por ejemplo, en mis revisiones, les recomendaba yo que hicieran un análisis más extenso para el ensayo final. Ahora, de autoridad o para los demás párrafos, el de analogía, el de causa, el de cifras, esta estructura es la misma. Por ejemplo, en el párrafo de autoridad, que es el segundo párrafo de argumento en su ensayo, lo mismo, tiene la premisa, el indicador argumental y la cita entre comillas, ¿sí? Y entre paréntesis, igual eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Algunos de ustedes les escribí que por favor no olviden poner la referencia bibliográfica dentro del indicador, que eso es bien importante para que el lector se dé cuenta de cuál es la prueba, o perdón, de dónde está tomando la bibliografía o cuál es la referencia teórica que está desarrollando. Ahorita ampliaré esto más en el ejemplo de ensayo de manera puntual. Listo. Ahora, después de eso, vamos a mirar después del modelado, quería mostrarles ahora que miráramos el póster académico, ¿sí? En el póster académico ya no es solo la tesis, ¿sí? Sino que era la tesis y las tres premisas de su ensayo, recuerden, la de la novela El plan lector, la de su carrera y la de un ámbito diferente, y después debían plantear dos ideas a las que ustedes pretendían llegar, que no llamábamos conclusiones todavía y sus referencias. Voy a tomarme el atrevimiento de utilizar un póster académico de uno de ustedes para que lo miremos así rápidamente. Entonces, en cuanto a este póster, en el póster ya se ve el esqueleto del ensayo. Miren que todavía no lo habíamos desarrollado, no lo habíamos escrito. Ustedes nos enviaron textos escritos ya. Nosotros lo que intentamos es mostrarles por parte cómo deben elaborar un escrito, cuál es su estructura, ¿sí? Eso es lo que queremos trabajar acá, que ustedes sepan que esta estructura la pueden trabajar en diferentes partes, en diferentes situaciones. Entonces, teníamos el tema, teníamos ya la tesis completa, como pueden ver, se ve el enunciado, el conector y la razón desde donde deben trabajar su ensayo. Después, la primera premisa, que tenía que ver con la novela El plan lector que eligieron. La segunda premisa tiene que ver con la referencia de su carrera y la tercera premisa que tiene que ver con un ámbito diferente. Y en la conclusión, las dos ideas que debían desarrollar más las tres referencias bibliográficas. Queremos que ustedes entiendan que, ¿por qué planteamos este orden de la estructura? Porque primero queremos ver cómo están abordando la novela el plan lector. Recuerden que el ensayo no solo se centra en la novela, sino que son tres referencias para sustentar esta posición. La novela obviamente tiene que ver con su tesis, pero también lo tiene que ver la referencia a su carrera y también lo tiene que ver la referencia al ámbito diferente.
También queremos mostrarles que ustedes pueden construir una estructura argumental con referencia bibliográfica siempre y cuando esta estructura tenga una relación de consecuencialidad, o sea, siempre mantenga la misma posición a lo largo del ensayo, ¿sí? Que siempre mantenga esa relación de delimitación en relación con la tesis desde cada una de las premisas, ¿sí? Y al final se cierre o se reitere esa tesis. Lo que esperamos que ustedes construyan el ensayo. Como pueden ver entonces, primero era la tesis, segundo era la estructura argumental, que era tesis, premisa uno, premisa 2, premisa 3 y las tres ideas a las que querían llegar. Y ya ahora en el ensayo final vamos a poner en práctica la estructura de esos párrafos, lo que ustedes hicieron de el párrafo de ejemplo y el párrafo de autoridad. ¿Listo? Entonces, esto que ustedes hicieron en el póster académico, el esqueleto de su ensayo. ¿Sí? Es hacia dónde ustedes van a ir, el punto A al punto B, y no se van a salir de ahí. Uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes, o que nosotros cometemos siempre en la escritura de ensayos argumentativos, es que no sabemos hacia dónde ir. No tenemos una escritura previa de nuestro texto. Entonces empezamos a enumerar ideas, a enumerar muchas ideas que no llegan a un punto. Y eso hace que el texto se convierta o en un resumen o en un catálogo de ideas, ¿sí? O en un catálogo de información que no tiene ningún orden. El póster académico, que es la planeación de toda la estructura de su texto. Acostúmbrense que cuando vayan a hacer un ensayo, un texto argumentativo o un texto de corte descriptivo, o más adelante, cuando ustedes vayan a tener que hacer su estado del arte o su marco teórico para su tesis, si es el caso, o tienen que desarrollar un trabajo de investigación, es necesario que exista una planeación previa, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que no tiene relación, pero en realidad sí un poco. Se podría decir que esto es el objetivo general y los objetivos específicos que usted va a desarrollar a lo largo de su texto, ¿sí? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la tesis, este es el objetivo al cual usted quiere llegar, mientras que el objetivo específico vendrían siendo los tres o las tres subhipótesis que desea desarrollar. ¿Sí ven? Entonces es para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Es muy común que no haya una planeación detrás de un proceso de escritura. Y lo que queremos hacer desde lectura y escritura académicas es que ustedes tengan una estructura que pueden estar en cualquier momento, que pueden desarrollar en cualquier situación. ¿Listo? Ahora, voy a compartir la pantalla de nuevo y vamos a ir a la actividad del borrador, que es la actividad que ustedes ya debían desarrollar en la semana M2S5. ¿Listo? Pero antes de eso, quería recordarles así rápidamente el argumento de autoridad que ustedes hicieron. Recuerden que en el argumento de autoridad de la actividad M2S2 estamos poniendo en práctica las 5 partes del argumento, que es lo que no habían desarrollado en el póster todavía, ¿sí? Que es la premisa, ¿sí? El indicador, ¿sí? Como lo pueden ver ahí, la prueba, que es el argumento de autoridad, el indicador o el conector final y la conclusión, que fue lo que ustedes hicieron en el párrafo de autoridad. El párrafo de ejemplo y el párrafo de autoridad, recuerden que iban incluidos dentro de el trabajo que ustedes debían presentar, ¿sí? O, bueno, el borrador del ensayo, ¿listo? Y ahora sí, finalmente, vamos a ver ya lo que es el borrador del ensayo y vamos a entrar en materia para relacionar todo lo que hicimos o todo lo que hemos hecho durante este semestre hasta ahora, ¿sí? Por eso es que el borrador del ensayo que yo les dejé en la semana M2S3 es fundamental, ¿sí? Recuerden que ese ustedes se encontraban en el foro de preguntas, ¿listo? De la semana M2S3. Se los dejamos en ese foro de preguntas porque recuerden que ya en esa semana fue que empezamos todo lo referente a la cuarentena, más o menos, y entonces ese foro de preguntas era como el más accesible al momento. Por eso se los dejamos desde ahí. Como pueden ver, les hemos dejado muchas cosas previamente para que ustedes las tengan a la mano. Ahí les está el ejemplo del ensayo. Ahora voy a compartirles pantalla y vamos a mirar ese ejemplo de ensayo y ahí es donde me voy a centrar nuevamente.
¿sí? Yo sé que a muchos de ustedes les va a sonar muy repetitivo lo que les estoy planteando en este video o en este tutorial, como quieran llamarlo, pero la intención es que ustedes vean que el proceso de ensayo es un proceso reiterativo, o sea, de constante revisión, ¿sí? Y es un proceso de relectura. Muchos de ustedes no releen lo que escriben, ¿sí? Eso fue otra cosa que nos dimos cuenta. Al no releer lo que se escribe, habían muchas repeticiones a lo largo del texto, ¿sí? O no se tenían en cuenta los parámetros que les estamos mostrando en este borrador. Ahora, miren que el borrador se dividía en dos partes. Teníamos el texto en limpio, como lo pueden ver ahí, ¿sí? Y teníamos la parte del texto con las indicaciones, como lo pueden ver acá. Les dejamos un texto en el cual ustedes tuvieran una guía por paso ese texto de manera puntual, como lo pueden ver acá. ¿Sí? La intención es que ustedes vuelvan sobre este borrador y lo miremos parte por parte. ¿Sí? A este, como va a ser su ensayo en limpio, estamos hablando de un texto que tiene más o menos 1.200, 1.500 palabras. ¿Listo? O sea, textos que oscilan entre las 2,5 páginas y las 3 páginas, que son los textos promedio que les piden a ustedes casi siempre para desarrollar ensayos o que les pueden pedir para presentar en exposiciones, para presentar en conferencias, ¿sí? O papers que les piden a ustedes en ponencias, ¿listo? Entonces, les pedíamos estas 5 partes. El título, no olviden por favor poner su nombre, el introductorio, el párrafo de argumento 1, el párrafo de argumento 2, el párrafo de argumento 3 y la conclusión. ¿Listo? Ahora vamos a mirar por parte estos elementos y vamos viendo cómo relacionamos lo anterior. ¿Listo? Primero que todo, el título. Recuerden que el título y el subtítulo de referencia bibliográfica es lo único que va en negrilla. Nada más debe ir en negrilla. ¿Listo? El título va en minúsculas porque cuando ustedes manejan títulos en mayúsculas, estamos hablando de títulos de tesis o de títulos de capítulos de libro. Entonces, siempre la titulación cuando son textos de este tipo, debe manejarla en minúscula, ¿sí? Y obviamente la primera letra mayúscula. ¿No? Los títulos no tienen punto al final y por favor, es lo que yo siempre sugiero, no pongan títulos en signos de interrogación. Porque como este es un texto muy corto, muchas veces, siempre que utilizamos preguntas, tenemos que contestarlas en los textos argumentales. Y los estudiantes muchas veces, o bueno, me incluyo, cometemos el error de que no resolvemos la pregunta. Entonces, eso hace que la estructura argumental no haya quedado bien desarrollada. Entonces, una recomendación fuerte es no utilizar interrogantes. ¿Listo? Ahora, miremos. Acá, como ya les dije, deberían poner su nombre. Aquí, por favor. Recuerden que, por favor, el primer párrafo, que es el párrafo introductorio, debe tener de un promedio entre 150 a 200 palabras. Algunos de ustedes presentaron introducciones muy cortas o presentaron solo la tesis o presentaron la tesis separada del párrafo introductorio. Recuerden que la tesis debe ir dentro del párrafo introductorio. ¿Listo? Ahora, esta es una recomendación, por favor, eviten utilizar frases en lugares comunes. Desde el principio de los tiempos, a lo largo de los años, el hombre, la humanidad ha buscado al principio de la historia. Estas frases no dicen nada nuevo, ¿sí? Y son frases que siempre llevan a la generalidad. Otra intención de esta estructura, muchachos, es que ustedes exploten su creatividad. Cuando hablo de explotar su creatividad, es que ustedes deben prestarle mucha atención a los siguientes ganchos. El primer gancho es el título. Por eso a muchos de ustedes les pedía que trabajaran más su título, que fuese mucho más creativo. No le digan todo al lector en el título. Deben esconderle ciertos elementos para luego dárselos a conocer al final en la conclusión. Por eso es muy importante que trabajen muy bien su título. Yo les recomiendo muchas veces, y ahorita lo vamos a ver, les recomendaba a varios de ustedes que desarrollaran o que explicaran su título al final. Eso es un gancho muy interesante que se utiliza mucho en el cine y la literatura, que está el título y el lector con esa duda de qué le está planteando el escritor en su texto con ese título y el lector buscar a lo largo de ese texto esa, esa resolución
o por qué el texto se llama de esa manera. Por eso es muy interesante cuando el escritor logra explicarnos, darnos a conocer o desarrollar el título al final. El segundo punto importante es el de las primeras dos o tres líneas de su texto. ¿Sí? Por eso les insisto mucho, eviten por favor de ahora en adelante utilizar esos elementos. Al principio de los tiempos, desde lo largo de los años, la humanidad, el ser humano, el hombre ha hecho, porque eso no nos dice nada, es demasiado genérico, es muy extenso. ¿Sí? Y la intención es que ustedes ya desde el inicio delimiten su tema y le digan al lector, voy a trabajar esto, pero sin ser explícitos, porque muchos de ustedes escribieron, en el presente ensayo voy a desarrollar, voy a hacer, no. Este ensayo que estamos haciendo es un ensayo que no es tan explícito, no es explícito, no le muestra las costuras al lector, sino que se las esconde. Eso hace que el lector tenga que trabajar mucho más buscando esos elementos. Ustedes o yo como su docente o su tutor, o nosotros como sus tutores, conocemos qué debe ir en cada parte, pero la intención es que su lector vaya yendo en cada una de las partes de su lectura y vaya descubriendo poco a poco esos elementos. Nosotros nos estamos asegurando en lo que les estamos evaluando que esos elementos estén bien insertos dentro de su texto. Por eso les insistimos mucho en la estructura. Muchos de ustedes nos han escrito, pero profesor, yo no escribo de esa manera, yo sé cómo escribir, yo estoy haciendo esto y esto, entendemos eso. Pero lo que queremos es que siempre hay elementos que deben quedar ubicados o que deben ubicar al lector, que son esos puntos de referencia. Y esos puntos de referencia es lo que estamos trabajando con la estructura. Por eso les pido que sigan nuestras indicaciones. Entonces, por favor, eviten el uso de esas frases. ¿Listo? Eviten el uso de esos lugares comunes y, por favor, recuerden, este gancho es bien llamativo, es bien importante para el lector, ¿sí? Hace que se meta dentro del texto, ¿listo? Ahora, recuerden que en este párrafo ustedes debían situar su tesis. En este párrafo la tesis está al final, pero recuerden que ustedes podían iniciar con su tesis, ¿sí? O ponerla en el medio y luego desarrollarla. Recuerden que en este ejemplo, les dimos, se está hablando desde la novela, pero el ensayo que nosotros estamos haciendo no se está desarrollando solamente en la novela. Tienen que desarrollarlo con las tres referencias, o sea, novela, la de su carrera y la del otro ámbito. ¿Listo? Ahora, otra cosa, aspectos formales. Recuerden que esto va justificado a ambos lados. Y recuerden, por favor, la sangría. Muchos de ustedes utilizaron la sangría francesa. La sangría francesa solo se utiliza para las referencias bibliográficas. Aquí ustedes deben utilizar la sangría normal, ¿sí? Como pueden ver, simplemente le dan un tabulado y ya queda la sangría. ¿Listo? Ahora, por favor, no utilicen espacios entre los párrafos, porque la sangría es la que da el paso al párrafo. Recuerden que estamos hablando de un texto de espacio doble. La intención es que la sangría cumpla la función de separar cada uno de los párrafos. Por eso les insistíamos que la sangría arranca desde el segundo párrafo. No olviden eso. Ahora, párrafo de argumento. Recuerden que el primer párrafo de argumento es el de la novela. ¿Listo? Entonces, recuerden empezar con, bueno, elementos así rápidos. Recuerden que siempre se debe empezar con la premisa, luego el indicador con la referencia bibliográfica, luego la prueba, que en este caso es de ejemplo, luego el conector y luego el análisis. ¿Listo? Y estamos hablando de párrafos que tienen extensiones entre 250 a 300 palabras. ¿Listo? Entonces, arrancamos con la premisa, ¿sí? Como la pueden ver acá. ¿Sí? Las dos o tres líneas que ustedes plantearon en su póster. No olviden el punto y seguido porque es el que me articula la premisa con la prueba. ¿Listo? En el indicador no olviden, por favor, poner la referencia bibliográfica. Muchos de ustedes pusieron la referencia al principio. No deben hacer eso. La intención es que arranquemos con su idea o su premisa. ¿Sí? Y después sí pongamos la referencia bibliográfica para sustentar lo que se está diciendo. ¿Listo? Esta es una estrategia muy recurrente en textos argumentativos, ¿sí? Porque no le estamos dando preponderancia al autor de la novela en este caso, sino a lo que ustedes dicen. Eso, arranquen con la premisa siempre y ya después ponen la referencia bibliográfica. Entonces viene la referencia bibliográfica, ¿sí? Recuerden que debe aparecer el nombre completo del autor, el año de la edición que ustedes están leyendo, la edición que ustedes están leyendo, recuerden, y
el nombre completo del texto. Si es una novela, debe ir en cursiva. Si es un artículo o un capítulo del libro, debe ir entre comillas. ¿Listo? Esa es la diferencia. Esto se diferencia de la referencia bibliográfica que viene dentro de la cita textual, porque muchos me pusieron solo el apellido y la fecha. No. Recuerden que debe ir esto en el indicador. ¿Listo? Ahora, como estamos hablando de un indicador de ejemplo, nunca, no olviden el por ejemplo. ¿Sí? Ahora miren lo curioso de esta prueba. Esta prueba tiene dos tipos de argumento, ¿sí? Porque me está construyendo, no, perdón, el que tiene los dos tipos de argumentos es el siguiente, ya lo miramos. Entonces acá, como es un párrafo de ejemplo, me tiene que poner dos o tres situaciones. Recuerden, no debían resumir la novela, que fue otro error que cometieron varios estudiantes. A resumir la novela. La novela no se resume. Acá ustedes deben asumir que el lector conoce la novela, por eso deben ir directo al punto. Como pueden ver acá, si ven que están logrando elementos propios de la novela, que pues no conocemos porque no hemos leído la novela, estos elementos ya se empiezan a relacionar con lo que se dijo en la premisa. Después viene el conector y después viene el análisis. Como pueden percibir, el análisis es más extenso. La intención es que hagan análisis de esta extensión para que el párrafo tenga un buen cierre y esté bien compacto. ¿Sí? Entonces, no olviden el indicador, como se les está diciendo ahí. Y acá, noten que esta conclusión se están analizando las situaciones que se pusieron en el párrafo de ejemplo. Y esa es clave dentro del argumento, ya que da un cierre al párrafo, o sea, la conclusión. No olviden siempre que después de un conector ponen una coma, ¿vale? Eso en cuanto al párrafo de argumento 1. Párrafo de argumento 2, autoridad. Entonces, lo mismo, Isa, ¿sí? Recuerden que estamos hablando también de un párrafo que oscila entre las 150, perdón, entre las 250 y las 300 palabras. Entonces, recuerden que la premisa es la carrera, la que ustedes pusieron en relación con su carrera, el punto y seguido. Vuelven a poner el indicador con la referencia bibliográfica, ¿listo? Y ahora viene la cita textual. Si ven que el texto va entre comillas y el número de la página, varios de ustedes no lo hicieron así, o no le pusieron las comillas, o no le pusieron el número de la página. Y otra cosa, muchos de ustedes pusieron citas mayores de 40 palabras. No estamos usando citas mayores de 40 palabras por dos razones. Primero, este texto es muy corto, en general, 2 o 3 páginas. Entonces, ¿qué pasa? El texto se nos fragmenta y no queremos un texto fragmentado, sino que la cita quede amarrada dentro del párrafo. Y segundo, recuerden que siempre que ustedes utilizan una cita textual, esta cita debe tener un análisis igual o mayor en extensión que la cita. Y muchos de ustedes simplemente pusieron la cita mayor de 40 palabras y siguieron con otro tema. O ponen la cita y no la analicen. Si ustedes no analizan la cita queda suelta. Siempre recuerden que la cita debe quedar metida en el análisis. Viene el preámbulo, viene la cita textual y viene el análisis de la cita. Acostúmbrense siempre a hacer eso. Siempre deben analizar aquello que citan. No se confíen en dejar simplemente la cita sola. La cita sola no habla sola. ¿Sí me hago entender? ¿Quién es el que hace hablar la cita? Usted como escritor, porque usted es el que está utilizando la cita por una razón. Por eso, nunca una cita sin su análisis respectivo. ¿Listo? Y recuerden, deben utilizar citas menores de 40 palabras. Ahora, aquí está lo que les estaba diciendo en el párrafo de arriba. Si ven que ya este párrafo es muy extenso, o ustedes pueden utilizar dos pruebas. Miren que acá se utiliza una prueba de autoridad y está utilizando una prueba de ejemplo. Las está relacionando. Está relacionando lo que dice en la cita con lo que está pasando en la parte del diario del chico trabajador, en este caso. Entonces ustedes pueden hacer esas dos situaciones. Ustedes pueden combinar dos pruebas ya en su ensayo final o simplemente agrandar el análisis de la misma. ¿Listo? Ustedes lo deciden, pero sería chévere que intentaran utilizar una prueba de autoridad y una prueba de ejemplo. De hecho, algunos de ustedes lo hicieron. Algunos de ustedes utilizaron citas, dos citas, 3 y hasta 4. No utilicen tantas citas en un mismo párrafo, por favor. Utilicen máximo 2 citas como pruebas. O, como pueden estar viendo acá,
una de autoridad, una de ejemplo, una de autoridad, una de analogía, ustedes eligen si quieren hacerlo de esa manera. ¿Listo? En el conector con su coma y el análisis respectivo de la cita textual en relación con la premisa. ¿Listo? A eso nos referimos con la conclusión en un párrafo. Por no utiliza el conector en conclusión, porque el conector es el que se utiliza abajo en el texto o en el párrafo de conclusión. ¿Listo? Ahora, tercer párrafo de argumento, que es el del ámbito diferente de su carrera. Entonces, miren, la referencia bibliográfica, perdón, disculpen, la premisa, ¿sí? Ahora sí, viene el indicador con la referencia bibliográfica, como les dije arriba, ¿sí ven? Acá el ámbito de su carrera, y aquí recuerden que está enfocado en relación con cualquiera de los otros argumentos, que era el de causa, que era el de cifras, que era el de analogía, ¿listo? Y en cuanto a notas del pie, ahorita les hablo de eso. Y recuerden, la era usa analogía o cifras, ¿sí? Deben escoger uno de esos. Entonces viene argumento, perdón, viene aquí la prueba, ¿sí? Y lo mismo. El conector, por ejemplo, aquí falta la coma, vamos a ponérsela, ¿sí ven? Viene el análisis. Como ven, el análisis tiene una extensión considerable en relación con la prueba. Procuren que los análisis sean un poquito o iguales de extensos que la prueba. ¿Listo? Más o menos. Un poquito menos o iguales de extensos. ¿Listo? Ahora, párrafo de conclusión. Entonces recuerden que el párrafo de conclusión tiene una extensión de 150 palabras. ¿Sí? El párrafo de conclusión deben enviar su tesis, la que pusieron arriba en la, en la introducción, y donde les decía que se aventura en explicar su título. Aquí revelen el gancho, utilizando una de las dos ideas que trabajaron en el póster académico. ¿Listo? Entonces, otra cosa importante, muchachos. Yo sé que muchas veces lo utilizan, pero eviten hacerlo. Que es utilizar una cita textual o una pregunta al final de su ensayo. No lo hagan de esa manera porque ¿qué pasa? El ensayo queda abierto, no se desarrolla la estructura argumental. Y por favor, otro de los errores comunes que cometemos es que no hacemos párrafos de conclusión. Y un párrafo de conclusión es vital, es muy importante porque es el que me cierra toda la estructura y es el que le da, o sea, el que le da la concreción a la estructura. ¿Listo? Y por favor recuerden la extensión del párrafo de 150 a 200. Muchos de ustedes hicieron párrafos de 50 palabras, otros de 3 líneas, no. Deben ser párrafos concretos. ¿Listo? Finalmente, las referencias bibliográficas. Si ven en orden alfabético y en sangría francesa. ¿Cómo deben sacar la sangría francesa? Digamos que, bueno, lo que deben hacer. Ustedes eligen la referencia. Cuando ustedes le dan clic derecho al párrafo, les va a salir párrafo. ¿Sí? En párrafo, ustedes buscan especial, buscan sangría francesa, como está ahí. ¿Sí? A veces aparece ninguno. Si aparece ninguno, miren lo que pasa. Si ven que es normal, entonces volvámoslo a hacer. Clic derecho, párrafo, especial, sangría francesa, aceptar. Y si ven, solo la sangría francesa se utiliza para las referencias bibliográficas, para nada más. Ya recuerden que la sangría, la otra sangría se los expliqué arriba. ¿Listos? Ahora, pies de página. Si ustedes desean utilizar notas al pie, pueden hacerlo. Algunos de ustedes, por ejemplo, querían explicar conceptos, querían introducir otra cita extra o querían ampliar información. Pueden hacerlo. ¿Cómo construir una nota al pie? Digamos que ustedes quieren meter una nota al pie para explicar el apellido del personaje. Ponen el cursor al lado, van a referencias, ¿sí? Y en referencias deben elegir insertar nota al pie. ¿Listo? Y si ven que apareció la nota al pie ahí, no vayan a utilizar insertar pie de página, porque si utilizan insertar pie de página, se les repite en todas las páginas. ¿Listo? Entonces deben insertar nota al pie. Ahora, digamos que ustedes quieren definir un concepto. No basta poner solamente la definición, tienen que ponerme la referencia bibliográfica. Según González, la tecnología se define como o según González en su texto Tecnología y Nuevas Formas, define tecnología como tales y tales y tales. Si quieren meter una cita, también pueden hacerlo. Por ejemplo, otra cita de la novela. Entonces, esto es lo que Ignacio cuando plantea que, ¿sí ven? Ahí, si ven una cita, pueden hacerlo de esa manera.
Bien, acostúmbrese que los pies de página se utilizan o para definir conceptos, para ampliar información o para poner referencias bibliográficas. Pero procuren que sean más de mínimo 3 líneas, 3 o 4 líneas para desarrollar una buena nota al pie. ¿Listo? Recuerden, es opcional, si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Ah, por ahí había alguien que había utilizado una imagen o una estadística. Si van a utilizar una estadística, hagan lo mismo, hagan como si fuera una cita textual. Obviamente la imagen tiene que quedar separada dentro del párrafo, ¿sí? Pero recuerden, esa estadística, ¿sí? O esa imagen o esa tabla, dicho de esa manera, debe tener también su análisis, ¿listo? Porque hagan de cuenta, siempre analicen las tablas o las imágenes o las gráficas al igual que una cita textual. Viene el preámbulo, viene la gráfica aparte y luego viene de acuerdo con la anterior y analícenla. Otro de las inconvenientes que vimos mucho en sus textos es muchas palabras y eso se da porque no releen su texto. Entonces, en un mismo párrafo me encuentro 4 o 7 veces tecnología, 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 tecnología. Procuren que un concepto se repita máximo 2 veces en un mismo párrafo, pero que estén alejados, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, fantasía acá y más abajo vuelve a aparecer fantasía por acá, algo así. Entonces, utilicen sinónimos. Otra cosa importante, lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, cuando estamos dando el nombre completo del autor, ¿sí? Nos estamos asegurando de que si usted lo va a volver a utilizar, simplemente va a utilizar el apellido del autor, porque ya se dijo el nombre arriba. Muchos de ustedes me dijeron, profe, pero yo sí utilicé referencias bibliográficas. Sí, pero lo que queremos es que la referencia quede clara al inicio. Recuerden que el lector no conoce lo que ustedes le están exponiendo y muchas veces lo que pasa es que queda como un plagio porque no sabemos hacia qué se está haciendo referencia. También tengan en cuenta eso. Muchos de ustedes están poniendo información sin citarla, ¿sí? Simplemente están utilizando vocabulario muy elaborado que es de otros autores y no están diciendo de quién es. Eso es bien importante y tengan en cuenta para el plagio. ¿Listo? Ahora, en aspectos generales, como pueden ver, esa es la estructura. Estas son las 3 referencias bibliográficas. ¿Por qué trabajarlo de esta manera? Les estamos demostrando a ustedes que cualquier ensayo, cualquier texto argumental se puede articular o sea, de una manera correcta con cualquier área del conocimiento. Miren que estamos trabajando literatura, estamos trabajando un área del conocimiento que ustedes conocen, que es la de su carrera, y estamos trabajando ámbitos diferentes a los de su carrera. ¿Sí ven? Miren todo lo que estamos trabajando en 1200 palabras. Miren cómo estamos organizando y almacenando la información. Y por eso es que nosotros nos fijamos mucho en la estructura. O sea, la información, ustedes pueden ya tener las referencias, pero si no está bien organizada, ¿ven? Entonces, muchas veces pasa eso, que el estudiante nos dice, pero profesor, si yo puse todo el texto, si yo puse las referencias, sí, pero es que no las estás organizando, ¿sí? Y la intención es que ustedes aprendan a llevar el lector a lo largo de todo el texto, sabiendo dónde van esos elementos fijos, ¿sí ven? Su lector solo va a conocer estas 5 partes, ¿sí? Pero ustedes como escritores conocen cómo construir esas 5 partes, el ejemplo que les estamos mostrando acá con colores. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, no sé, un ejemplo tal vez sencillo. Compramos un carro por su color, porque nos gusta el estilo, nos gustan ciertas marcas, o bueno, o una bicicleta, ¿sí? Pero ustedes son los constructores de esa bicicleta, ustedes son los diseñadores de ese carro, ¿sí ven? Entonces eso hace que ustedes sepan dónde va cada parte y la razón por la cual va esa parte en esa posición, que es lo que queremos que ustedes tengan en cuenta siempre. Estamos haciendo estos elementos, ¿sí? Y algo que les insisto mucho, atrévanse a escoger el título acá y acá vuelven ese gancho final, ese gancho me pusieron arriba en el título. Por eso, muchachos, o sea, no deslegitimen la elaboración del título, porque es el gancho más importante de su texto. ¿Listo? Ahora, ustedes van a tener que subir este texto a Turnitin. Ya hay bien sea un tutorial para que ustedes lo hagan. Turnitin es muy sencillo de utilizar, de hecho varios de ustedes ya lo han hecho, ya lo han utilizado. No debe pasar de cierto porcentaje de plagio, por favor revisen muy bien su guía de la actividad para eso.
Eso por otro lado. Y también, por favor, muchachos, tengan en cuenta eh, las indicaciones y las observaciones que nosotros les hacemos y el proceso de tutorías. Por favor, pídanos tutorías, muchachos, porque así podemos asegurar que su texto quede muy bien elaborado. Nosotros les insistimos, sigan este ejemplo al pie de la letra porque les da a conocer cuál es la estructura. Y es muy chévere esta estructura, chicos, porque después la pueden utilizar en cualquier otro tipo de textos. Entonces, les voy a dejar de compartir pantalla. Y entonces, muchachos, la idea de lo que estamos haciendo acá es que ustedes entiendan cómo funciona o cómo es la estructura de una actividad. ¿Listo? Para que ustedes se den cuenta de que lo que estamos haciendo a lo largo de, de, de todo el proceso de LEA tiene que ver muchas veces con, eh, tiene que ver muchas veces con cada parte tiene una razón de ser dentro de su texto, ¿sí? Por eso es que nosotros les insistimos mucho en ese proceso, ¿sí? O sea, y por eso les decimos, por eso es muy importante la tesis, por eso era muy importante el desarrollo del póster académico, por eso, que fue algo de lo que no hablé aquí, en el video, ustedes que estaban haciendo, en el video se aventuraban a hacer, podríamos decirlo de manera oral, su primer borrador, ¿sí ven? Y ya después, en el texto final, que es lo que les estoy mostrando ahorita, ese es el texto que a ustedes les va a aparecer en limpio, ustedes ya desarrollan de manera completa todo el texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes hagan? Ya nosotros al final lo que vamos a leer es ese título, su nombre, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4 y párrafo 5 con las referencias. Tenemos que ustedes se den cuenta, miren todo lo que está detrás las 1200 o 1500 palabras. Miren todo lo que hemos hecho durante todo el semestre para construir ese número de palabras. ¿Qué queremos que ustedes entiendan con esto? Otra cosa es que nosotros lo que estamos haciendo es mostrarles que todo texto necesita de un proceso de elaboración, ¿sí? Que todo texto necesita de un proceso de planeación, de delimitación, que necesita de una estructura y además de eso necesita de un proceso de revisión y de reescritura constante, muchachos, ¿sí? O sea, esta actividad la hacemos con el objetivo de que su hábito lectoescritor se fortalezca. Nosotros sabemos que ustedes leen, que escriben, pero queremos darles a ustedes una estructura, mostrarles cómo se lee, cómo se escribe, darles a conocer a ustedes un proceso. ¿Listo? Ese es el objetivo de este ensayo final, que en realidad lo hemos venido trabajando desde el día 1 de desde el día 1 de este semestre o desde la bienvenida. ¿Por qué? Porque desde la bienvenida ya les estábamos pidiendo que eligieran una novela de plan lector. ¿Sí ven? Miren todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 cortes. La importancia que es revisar las guías de las actividades, la importancia que es revisar los ejemplos, la importancia de los espacios de tutorías. Recuerden que esto es aprendizaje autónomo, o sea que requiere de más trabajo por parte de ustedes, pero con una orientación más precisa por parte de nosotros. Entonces, eso fue todo por ahora. Recuerden, por favor, muchachos, soliciten tutorías por medio del aplicativo de Decanatura de Tutorías. Si ustedes tienen alguna duda, háganlo saber tanto por el foro de preguntas como por mensajería interna. Nosotros estamos dispuestos a colaborarles en ese proceso, ¿sí? Y recuerden siempre escribirnos por mensajería interna. Pidan tutorías con tiempo para nosotros poder hacer las revisiones constantes, para poderles retroalimentar y que ustedes puedan entregar una buena actividad de calidad. Recuerden que más adelante van a tener que subir este texto a Turnitin y que se les va a dejar un aplicativo o unas indicaciones para que lo suban a Turnitin. Eso es todo por ahora. De nuevo, muchachos, mi nombre es John Freddy Hernández Álvarez, tutor del grupo de lectura y escritura académica 2 y miembro del Departamento de Lectura y Escritura Académica de su universidad. Los esperamos por medio de las plataformas, por medio de la plataforma para ayudarlos. Y cualquier otra duda, estamos ahí. Un saludo y me despido. Que estén muy bien, síganse cuidando y recuerden que estamos ahí para ayudarlos. Tengan un feliz día.